Aizawa esperaba que la recuperación de la licencia de héroe de Endeavor fuera un acontecimiento más trascendental. Cuando se trató de una simple devolución de su placa con escasa cobertura mediática, no pudo evitar sentirse completamente sorprendido. Lo que sí le sorprendió fue la indiferencia de Fox ante la terrible experiencia. Después de todo, solo habían pasado unos meses desde que se lo habían arrebatado. Aizawa esperaba que estuviera un poco molesto, pero algo más se apoderó de la mente del chico. Algo en lo que el héroe había temido que Fox se entrometiera desde la primera vez que fue al espacio gris a preguntar por Fox. Se había encontrado con el líder del maldito Shihazaki e intentó luchar contra él. Un hombre con un historial criminal descomunal y líder de un grupo yakuza. Casi se le salía el corazón del pecho cuando Fox se lo contó, tropezando con las palabras y con manos temblorosas al describir a la niña que había encontrado. Aizawa tomaba notas en su teléfono, escribiendo tan rápido como podía para que el niño problemático no repitiera nada. Eri era una niña pequeña y aterrorizada en manos de un jefe criminal. Aizawa ya sabía que este sería un caso importante. El caso de los Shihazaki ya llevaba años, buscando cualquier rastro que dejaran para descubrir cómo deshacerse de ellos, pero siempre sin éxito. Era bien sabido que los yakuza eran cautelosos, demasiado cautelosos. Ocultaban algo. Resultó que era un niño. Ante una posible situación de abuso, la policía podría, con mucho cuidado, encontrar la manera de allanar el edificio, y con la creciente evidencia, Fox podría incluso ser la razón por la que Shihazaki fue derribado. Su hijo problemático. Aizawa suspiró al pensar en Fox en aquella azotea. Se estaba castigando a sí mismo por no poder vencer a alguien a quien la policía no había podido en años. Fox se exigía un estándar que nadie podría esperar alcanzar. Simplemente no era lógico. Sin embargo, a pesar de lo inteligente que era Fox, gran parte de su lógica se desvanecía al pensar en su propio bienestar. Su marido lo reprendió por su hipocresía en el momento en que le expresó sus pensamientos. Así que Endeavor simplemente olvidó la recuperación de su placa. La tuvo en un rincón de su mente, donde podía recordarla de vez en cuando y concentrarse en lo que necesitaba. Necesitaba encontrar a Eri. La comisaría era un caos. Los casos silenciosos y olvidados de Shihazaki, que de repente volvían a surgir, llenaban la comisaría más que nunca. Héroes, detectives y policías por igual. Eraser estaba técnicamente en el caso ahora, pero solo como asesor. Eso era todo lo que necesitaba, actualizaciones periódicas para Fox y la certeza de que estaría presente en la redada cuando finalmente ocurriera. Eso también significaba, sin embargo, que el caso se desarrollaba casi sin él. Así que, al volver de su patrulla, veía a unas 10 personas en la sala de investigación trabajando en diferentes pistas casi a diario. También significaba que veía más a Netsu, pero prefería ignorarlo. De todos modos, el caos se había convertido en su nueva normalidad desde que un cierto niño problemático había entrado en su vida. La puerta de la oficina del detective se abrió, y Tsukauchi se dirigió rápidamente hacia el héroe en cuanto cruzaron miradas. Era Serged, asintió. Detective. Aizawa mantuvo la vista fija en su papeleo. No me queda mucho. He recuperado a Izuku. Tsukauchi suspiró mientras se sentaba frente a él, con el sombrero arrugado entre las manos mientras jugueteaba con él. ¿Quién? Aizawa se tomó su tiempo volviendo a poner los puntos sobre las íes y repasando las letras con la esperanza de que el detective no se diera cuenta de que ya había terminado de escribirlo. Mala suerte, chico, explicó. Aizawa se permitió echar un vistazo a la puerta del detective. A través de una pequeña rendija, pudo ver el hombro del chico desde donde estaba sentado y la chaqueta mullida que llevaba sobre los hombros. Entonces, la puerta se cerró de golpe antes de que pudiera mirar más de cerca. ¿Qué pasó esta vez?, preguntó, volviendo la vista a sus papeles completamente llenos. Un vendedor ebrio lo acusó de robar, y tras demostrar que no lo había hecho, el hombre decidió golpearlo. Tsukauchi explicó con el ceño fruncido. Su mano casi le rompió el lápiz que sostenía. ¡Qué mala suerte tuvo este niño! ¿Qué edad tiene este niño de nuevo? 14 ahora según él. Aizawa se burló. Él y Fox probablemente serían amigos. Está bien, sí, el puñetazo no fue muy fuerte y ya lo vieron. ¿Y para qué me necesitan? Aizawa lo miró a los ojos, parecía exhausto. Tenía ojeras y una ligera barba incipiente en la barbilla. Tenía líneas rojas que le rodeaban los ojos y que llevaban semanas creciendo. Todo empezó cuando Fox apareció por primera vez durante un ataque no muy empeoró con la llegada de más.
El detective empezó a imitarse a sí mismo de una forma que lo asustaba si pensaba en ello demasiado tiempo. ¿Cómo está Fox?, preguntó Sukauchi, forzando una sonrisa en su rostro que no se cruzó con sus ojos. Sigue con la máscara puesta. Aizawa se encogió de hombros. Le habían hecho esa pregunta demasiadas veces como para no saber a qué se refería. El detective quería a Fox fuera de las calles, en manos de la comisión. Si bien Aizawa no quería nada más que a Fox a salvo y bajo custodia de la UA, el chico problemático, por desgracia, no lo quería. El héroe se había prometido hacía mucho tiempo que nunca traicionaría su confianza. Aunque eso le rompiera una parte cada vez que el chico se alejara. Vamos, Eraser, suspiró Sukauchi, y las arrugas de su rostro se hicieron más visibles. Mira a tu alrededor, un importante grupo de la Yakuza podría ser derribado por su culpa. La comisión ya quiere atraparlo como un tiburón. No quiere. Creo que debemos dejar que el chico tome sus propias decisiones. Aizawa lo despidió con un gesto. Ya le habían soltado ese rollo demasiadas veces. Fox era independiente, su propio hijo problemático, lleno de tantos problemas que podría desbordar, pero eran suyos. El chico ya estaba en una posición vulnerable. Si Aizawa los traicionaba, eso podría llevarlo al abismo. Empujarlo de vuelta a la casa que no se da cuenta cuando su hijo casi muere. ¿Qué pasa cuando hace algo peligroso? Espero que reciba ayuda. Sukauchi se pasó la mano por la cara y luego le mostró un artículo que detallaba cómo Fox salvó a un cajero de un robo. Un robo en el que al final recibió un disparo. Aizawa apretó los dientes y bebió de su taza de café para intentar aflojarlos. ¿Y qué pasa cuando todo esto se vuelve demasiado? Tiene 13 años para... 14, interrumpió. Su cumpleaños fue en primavera. Ah, entonces sabes su cumpleaños pero no su peculiaridad. Eraser, escucha. Fox ya es muy conocido. Desde ataques Nomu hasta robos, la gente se emociona cuando aparece. La comisión se porta bien ahora, pero todos sabemos lo rápido que pueden cambiar de opinión. Aizawa reconocía una amenaza en cuanto la oía. No quiero que el niño cometa un error de adolescencia y termine en el lado equivocado de ellos. No lo dejaré, espetó Aizawa. Un pensamiento rondaba su mente desde hacía un rato, ¿qué hubiera pasado si?, que parecían atormentarlo a cada instante. ¿Y si hubiera podido salvar a su amigo? ¿Y si nunca hubiera dejado entrar a Yamada? En ese momento, la pregunta que le rondaba la cabeza era, ¿y si Fox se pasaba de la raya? Si mataba a alguien, Aizawa no sabía qué haría. Su entrenamiento y el protocolo decían que lo arrestaran. Que los jueces dictaran el castigo. Pero claro, era Fox. El pensamiento aterrador era que había dejado que el niño problemático se saliera con la suya. Todos sus años de entrenamiento, mordido por un niño que lo arrojó desde un techo, ¿quién lo hubiera imaginado? Buena suerte con lo imposible entonces, Eraser. El detective recuperó su papel con una mueca tan profunda que probablemente se le quedaría pegada si lo sostenía mucho más tiempo. Diviértete con tu adolescente, respondió con voz entrecortada al salir por la puerta. Ya era bien entrada la noche. Le daría una hora a Fox y luego volvería a Isashi. De todos modos, todo es en sus términos. Escuchar al detective quejarse de Fox con Eraser y luego regresar a su oficina para hablar con Izuku como si todo estuviera bien fue una experiencia nueva, por decirlo menos. Asintió ante la taza de té que le ofrecían y contuvo la incomodidad al sentir el roce del expediente bajo la camisa. Izuku había estado ocupado desde su primera, se había prometido que habría más, reunión con Eri, pero parecía que la policía había estado aún más ocupada. Normalmente, cuando lo traen aquí, hay un silencio casi inquietante mientras espera en la sala de espera. Hoy, lo llevaron directamente a la oficina del detective, ya que la entrada principal estaba abarrotada. Algo por lo que estaba sumamente agradecido ya que hacía su trabajo mucho más fácil. Endeavor había recuperado su licencia de héroe, algo que irritó levemente a Izuku y enfureció a Dabi increíblemente. El hombre casi rompió 3 vasos limpiándolos durante la media hora que Fox le estuvo haciendo preguntas en The Shihazaki. Preguntas que la mayoría parecía demasiado asustada para responder. Sin embargo, Fox no aceptó un no por respuesta y así fue como terminó en esta situación. Dabi sabía cosas, unas balas que había conseguido revelaban algo y cierta información que aparentemente sería útil. El truco. Fox tenía que infiltrarse en la agencia de héroes de Endeavor y encontrar pruebas incriminatorias en su contra. La agencia de héroes más vigilada del país, ni siquiera la de All Might, hace tanto como la suya.
Cada entrada tenía un control de seguridad y cada puerta tenía unas 7 cerraduras. O al menos las tenían. Cuando Endeavor perdió su licencia, su agencia no pudo funcionar correctamente hasta que la recuperara o solicitara una. Incluso con la reapertura, la seguridad aún tarda en recuperarse. Era justo la oportunidad que necesitaba. El único problema eran los controles policiales que rodeaban el edificio debido a algunos ataques anti-Endeavor. Un control policial con cambio de turno cada 2 de la mañana, 7 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde y 10 de la noche. Lo sabía porque el detective tuvo la amabilidad de dejarlos tirados en su escritorio. De verdad que Fox debería darle una nota de agradecimiento. La conversación de Izuku con el detective no duró mucho. Le preguntó sobre el dependiente borracho al que había obligado a golpearlo para tener una excusa para ir a la comisaría. Tuvo que recorrer 4 tiendas para encontrar a alguien con aliento a alcohol y un temperamento lo suficientemente fuerte como para golpearlo si robaba suficientes cosas y las escondía lo suficientemente bien consigo como para que no lo encontraran. Contuvo la risa mientras el detective seguía hablando de presentar cargos y cosas que Izuku jamás haría. El tipo ni siquiera tenía un golpe tan fuerte. Izuku solo esperaba a que el latido de Eraser se alejara lo suficiente como para que no hubiera posibilidad de que se cruzaran. Habían estado juntos demasiado tiempo en los últimos meses como para que el héroe no atar cabos si veía bien a Izuku. Entonces se armaría un nuevo lío, incluso si Izuku Shirakumo era un nombre falso. Un nombre falso que investigarían y se darían cuenta de que era falso. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Izuku se levantó, murmuró alguna excusa sobre que sus padres lo necesitaban en casa y salió con el archivo que Davi le dio con las notas de los cambios de turno escondidos en su cinturón. En verdad, no debería haber sido tan fácil. Se encogió de hombros ante la inquietud y siguió caminando. Un paso delante del otro para alejarse lo suficiente como para que nadie de la comisaría pudiera alcanzarlo si lo intentaban. Luego siguió caminando hasta que encontró un callejón oscuro y adecuado para ponerse la máscara. Estaba oscureciendo. Fox tenía que aparecer si quería una coartada para salirse con la suya. Como si el justiciero necesitara una coartada para cometer actos criminales. Fox solo gimió y volvió a trabajar. Eraser se enojaría muchísimo con él si se enterara de esto. El héroe lo considera un ejemplo a seguir, un ejemplo infalible. Una suposición completamente errónea. Robó para prosperar, para vivir un día más y conseguir lo necesario para sobrevivir. Fox no sobreviviría mucho más tiempo si no encontrara a Eri. La chica seguía cada uno de sus pensamientos e impulsos. Cada reflejo y cada lucha le recordaban lo que debía haber hecho. Lo que pudo haber hecho para ayudarla. Para salvarla. Cualquier cosa que pudiera haber hecho para evitar que volviera con él. Eso es lo extraño, ella regresó. Fox la sostenía, dispuesto a luchar por ella, y ella regresó de todos modos. Debió de no haber creído en él. O no quería que lo lastimaran. Eso lo sumió en una espiral de pensamientos que reflejaba los suyos hasta un punto casi incómodo. La niña era diminuta, más o menos de su edad cuando su padre lo adoptó. Lo alejó con calma de la última persona que realmente podría amarlo antes de que la tinta le manchara el alma, antes de que todo saliera mal. Izuku habría vuelto con su padre si eso significara que alguien no saliera lastimado a esa edad. Probablemente lo haría entonces, siendo honesto consigo mismo. Se tomó todo el tiempo que pudo en cada tejado antes de saltar al siguiente para recuperar la respiración. Una tarea imposible, según descubrió. Sus pulmones simplemente no parecían estar bien. Siempre estaban un poco descompuestos, de una forma que no lograba descifrar. Saltó al suelo y, antes de que terminara la pelea, ya estaba jadeando. Un ruido atorado en la garganta que salía cada vez que bajaba la guardia. Una mezcla de jadeo e hipo. ¿Estás bien?, preguntó la mujer a la que acababa de salvar de un asalto. Debía de ser mucho más alta que él, pues su voz provenía de mucho más arriba. Caminó de puntillas alrededor del cuerpo inconsciente de un criminal que había dejado en el suelo. Bien, murmuró, con las palabras retorcidas por el extraño nudo que tenía en la garganta. Un nudo que se le formaba cada vez que pasaba demasiado tiempo sin intentar contenerlo. No tienes por qué serlo. Sentía un escozor en el ojo. Un escozor que le ardía en los ojos ya cerrados y hacía que la venda le resultara aún más incómoda. Metió la mano detrás de la máscara para secársela y se encontró con lágrimas húmedas y calientes. Izuku los limpió sin pensarlo 2 veces y se alejó de la dama. Llama a la policía, dijo antes de irse. Fue más fácil de lo que esperaba.
Fox ya había estado fuera demasiado tiempo, no. Eran casi las 2 de la madrugada y tenía algo que hacer. Más le valía a Davy algo que valiera la pena después de todo esto. La agencia Endeavor, el héroe, era ruidosa incluso hasta altas horas de la noche. Marketing y relaciones públicas trabajaron a destajo para intentar salvar cualquier parte posible de la reputación de Endeavor. La mayoría de sus, francamente, demasiados compañeros, ya habían terminado su jornada, ya que el turno de noche no era ni de lejos uno que a la gente le gustara. Endeavor estaba abajo pateando a alguien que lo golpeaba, quemándolo hasta dejarlo crujiente, y haciendo que alguien colocara otra bolsa en el gancho para poder repetir el proceso. Parecía que estaría allí por un tiempo. Fox estaba agachado detrás de un arbusto, frente a la puerta trasera, junto a la cual esperaban 2 policías. Parecían exhaustos, su turno estaba a solo 1 minuto de terminar, y esa sería su oportunidad. Tenía que hacerlo bien, así que se sentó allí en silencio. Escuchaba los lentos latidos de los policías y el susurro de los insectos, y esperaba su momento. ¡Ay, gracias al cielo! Estaba a punto de desmayarme, gritó el segundo oficial al oír pasos que se acercaban. ¡Bingo! Los 2 policías intercambiaron unas palabras con los 2 nuevos. Apenas pasaron unos segundos, de espaldas a la puerta por la que él entró sin hacer mucho ruido. Se cerró silenciosamente tras él, y permaneció inmóvil durante 72 segundos antes de agitar la mano para asegurarse de que no hubiera sensores. Luego, al ver que no se le reventaban los oídos, suspiró y empezó a subir las escaleras, que eran demasiadas, que se encontró. Según los planos de Davy, la oficina de Endeavor estaba en lo más alto del edificio. En su oficina estaría su ordenador, que Izuku podría robar con el disco duro que llevaba en el bolsillo. Pequeños destellos de luz parpadeaban a través de su máscara desde las lámparas fluorescentes que brillaban desde el techo de forma bastante molesta. No se había puesto la venda para poder echar un vistazo a lo que había en la computadora. Llámalo gato y mátalo, quería verlo. Davy lo había despertado más curiosidad que en años con su simple existencia. Era un nombre falso, eso era obvio. Solo pudo encontrar unos registros sospechosos que situaban a alguien con sus cicatrices en coma durante varios años, y luego puff. Se había esfumado, existió, y luego dejó de existir. Izuku conocía esa sensación demasiado bien. El eco de sus pasos era más fuerte de lo que hubiera deseado. Bastaba con que una persona decidiera subir tantas escaleras y se encontrara con alguien que no debería estar allí detrás para arruinarlo todo. Seguridad volvería en un instante, y Fox no tendría otra oportunidad como esta. Subió las escaleras corriendo lo más rápido que pudo, subiendo de 2 en 2 para llegar más rápido. La oficina de Endeavor estaba en el piso 60. No tuvo que perder el tiempo. Las voces entraban y salían de su alcance, con los latidos de personas que no le importaban demasiado. Se quedó sin aliento varias veces, y aún así no paró. Los puntos aparecieron rápidamente en su costado y sanaron con la misma rapidez. Sus pies tropezaron al caer al suelo, con los bordes afilados de las escaleras clavándose en su costado y cabeza, cuando una puerta, solo un piso más arriba de donde se escondía, se abrió sin previo aviso y los 2 latidos que oyó en la otra acera la atravesaron. Apenas unos segundos después, una puerta cerca del final de la escalera se abrió y otros 2 latidos entraron. El reconocible olor a armas flotaba en el hueco de la escalera. Estaban cerca, demasiado cerca. Los 4 eran guardias que opondrían resistencia si lo encontraban, y no tenía muchos sitios a donde ir en una escalera. Entonces, ambas parejas empezaron a subir las escaleras. Izuku quería estrangular a Davy. Le dijeron que tenían guardias en todas las entradas de la escalera, así que no sentían la necesidad de patrullarla. Sin embargo, allí estaban, haciéndolo de todos modos y arruinando sus planes. Por eso no le gusta confiar en la gente. Escuchó el eco de 4 pares de pasos subiendo las escaleras. El grupo de patrulla que iba delante de él había subido 4 pisos, y el que iba debajo, 15. Izuku respiró hondo e intentó pensar en una salida. Probablemente ambos grupos de patrulla no subirían a la cima, ¿verdad? Uno va de en medio a arriba, y el otro de abajo a en medio. Así que si se coló un piso o 2 por encima del piso intermedio sin que los guardias se dieran cuenta, podría escabullirse. Luego, claro, surgió el problema de subir las escaleras sin hacer ruido. A esta gente le pagaban un dineral por vigilar ese cuchitril, y se darían cuenta de sus fuertes ecos si él los dejaba. Fox se puso boca abajo y subió las escaleras a rastras al ritmo de los guardias que estaban debajo.
Si llegaba a tiempo a los de arriba, podrían mirar hacia abajo y ver que el leve eco debajo de ellos no eran los guardias, pero los de abajo no podían ver a los de arriba, así que, con suerte, podría salirse con la suya. Cuando llegó 3 pisos por encima de la puerta, los guardias que estaban encima de él comenzaron a atacar, se quedó allí tendido, conteniendo la respiración, esperando. Si seguían adelante, estaría perdido. Davi no obtendría su información e Izuku no la suya. No podía decepcionar a Eri otra vez. Casi gritó de alegría cuando ambos grupos de guardias salieron por las puertas, dejándolo de nuevo en la escalera silenciosa y vacía. Se tapó la boca con la mano mientras saltaba para subir corriendo las escaleras tan rápido como sus piernas se lo permitían. Izuku no quería arriesgarse a estar allí cuando más guardias decidieran patrullar. La suerte tenía la costumbre de no estar de su lado una vez, ni hablar de dos. El suelo de la oficina de Endeavor es duro, de madera noble, con una alfombra en el centro que arruga un poco al caminar para amortiguar sus pasos. Siente la tentación de levantarse la máscara para ayudar a encontrar el ordenador, pero decide no hacerlo por miedo a las cámaras. Hay un pequeño campo de visión a través de la máscara, diminuto y prácticamente inútil, pero ahí está. Entorna los ojos para localizar el portátil en medio del escritorio de Endeavor. Resulta sorprendentemente pintoresco, teniendo en cuenta a su dueño. La computadora de Izuku es mucho más voluminosa, pero quizás se deba a que la robó de una biblioteca. La robaría si supiera cómo acceder a ella. Además, eso le pondría un blanco aún más difícil que simplemente colarse aquí. Fox solo estaba allí para poder ayudar a Eri. Robar la computadora portátil de Endeavor no ayudó a Eri. Afortunadamente, la memoria USB que le dio Davi no requería que hackeara la laptop de Endeavor, o eso le habría llevado horas. De hecho, la memoria solo necesitó 6 minutos para procesar todo el contenido de la computadora. 6 minutos increíblemente estresantes y aburridos. Resistió las ganas de dar vueltas en la silla de Endeavor. Apenas había nada en el escritorio del hombre. Lo rozó con la mano para asegurarse de que no fuera solo que le fallaran los ojos y solo encontró un cuaderno, unos bolígrafos, un periódico y una maldita regla. Ni fotos bonitas ni objetos de escritorio normales. Estaba vacío, y era un completo aburrimiento. Finalmente se dio y dio vueltas en la silla hasta que un latido en el ascensor siguió subiendo pisos. Mierda, el conductor aún necesitaba 1 minuto y medio para salvarlo todo. Si se escondía, podrían robarle el coche y tendría que volver al punto de partida. Fox dejó escapar un gruñido al rodear el escritorio para fingir que revisaba los cajones y, por pura coincidencia, tapó el disco duro atascado en el lateral del ordenador. Izuku podría mantenerlo ocupado siendo lo más molesto posible durante un rato, y luego se largaría. Quizás bajaría corriendo por las escaleras, quizás saltaría por la ventana. Lo que lo ayudara a escapar, era lo que tenía que hacer. Nunca antes un ruido en el ascensor me había puesto tan nervioso. La voz de Endeavor se arrastró tras él y le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda y los brazos. Se le erizó todo el vello de los brazos mientras un ciclo de mierdas y jodidas le daba vueltas en la cabeza. El viaje tardó 64 segundos. Endeavor, amigo, ¿cómo estás? Fox le disparó con los dedos, intentando disimular su miedo absoluto. Le dijeron que se alejara de él, que no se interpusiera en su camino. Sí, claro, entró en su casa, pero no esperaba que estuviera allí. Eraser iba a matarlo. El suelo temblaba cada vez que Endeavor se acercaba un paso más. La tierra misma se quebraba cada vez que se acercaba con esa mirada asesina. 52 segundos. Sé que debió ser muy duro con todo eso de la retirada de la licencia. Solo quería asegurarme de que estás bien. Sus palabras se interrumpieron cuando el héroe le rodeó el cuello con su mano anormalmente grande y le apretó. Un nudillo bajo la barbilla le obligó a levantar la cabeza, presumiblemente hacia donde estaba el hombre excesivamente alto. Ya no podía ver la computadora y se vio obligado a contar mentalmente. 46 y puede correr hasta que sus piernas se cansen de nuevo. Me dijeron que me alejara de ti, gruñó Endeavor. No lo estás haciendo muy bien, dijo Izuku con voz ahogada mientras le destrozaban la tráquea. Sintió el familiar cosquilleo de sudor en la garganta, combatiendo los moretones que el héroe le estaba dejando en la piel. Me dijeron que te dejara seguir con tu villanía, continuó Endeavor, ignorando bruscamente su interrupción. Una escoria como tú no se merece eso. De escoria a escoria, me gusta mucho vivir. Fox lo estaba presionando, lo sabía.
Solo necesitaba que estuviera tan furioso que aprovechara cualquier oportunidad para zafarse y salir de aquel estúpido edificio. 28 segundos. La misma ira que lo había invadido la noche del ataque Nomus seguía ahí, acechando bajo su piel, lista para atacar. Como un zumbido en la piel que lo impulsaba a contraatacar, a ser tonto y golpear al hombre hasta que su corazón dejara de latir. El bolígrafo en el escritorio del hombre se vería precioso asomando por su ojo. Nunca te callas, ¿verdad? Con una mano, Izuku casi le rodeaba el cuello. La otra, a su lado, modesta, dormida, podía acercarse y unirse a su ataque en cualquier momento. Es mi rasgo más entrañable. A Izuku le llevó un tiempo darse cuenta de que no tenía ni idea de qué iba a hacer para escapar. El hombre llevaba puesto su disfraz de héroe, sería imposible simplemente patearlo donde pudiera y esperar lo mejor. Era fuerte, no podía ser el héroe número 2 y no serlo. La única razón por la que Fox escapó la última vez fue por la prensa y el revuelo. Allí estaba solo, débil y vulnerable. Izuku no podía morir, pero eso no significaba que no pudiera quererlo. 15 segundos. Quiero agradecerte, Fox, por entrar directamente a mi edificio y darme una razón para hacer esto. Podía percibir la sonrisa en sus palabras cuando su mano izquierda se encontró con la derecha alrededor del cuello de Izuku. En un momento estaba en el suelo de madera, y al siguiente sus pies colgaban en el suelo y las manos que lo sostenían irradiaban calor. Un calor que quería convertirse en una llama. 10 segundos. Así es como mataste a tu hijo. Empujó a través del entumecimiento que le atenazaba la garganta, probablemente debido a las quemaduras que le desgarraban la piel más rápido de lo que su don podía curarlas. Su provocación no lo afectó como la última vez, solo lo hizo empujar con más fuerza, avivando las llamas que crecían en sus palmas. 5 segundos. ¿O es por eso que tu esposa te dejó? Endeavor movió la mano desde el cuello hasta el cabello, dejando un rastro de quemaduras en su rostro. Su mirada se posó en el borde de la mesa más rápido de lo que pudo resistir. Las quemaduras que cubrían su piel escocieron al tocar la sangre que brotaba de debajo de su máscara, goteando hasta su boca y obligándolo a saborear el líquido metálico. Sentía todo entumecido, la boca y la mandíbula flácidas por la falta de terminaciones nerviosas. Siempre mataba tener que regenerar los nervios. Fox sacó el disco duro de la laptop y se lo metió en el bolsillo. El borde de su abrigo le rodeaba la cara para evitar que las cámaras captaran su regeneración. Por muy obvio que fuera a estas alturas, su alcance seguía oculto. Izuku quería que siguiera así. Agradeció todo lo que pudo cuando sus piernas finalmente cooperaron. El corazón de Endeavor latía a un ritmo inquietantemente lento mientras corría hacia la puerta y la encontró cerrada. Cerrada. Oh, mierda, estaba atrapado allí. No hay salida, zorro, dijo Endeavor, con la misma neutralidad de siempre. Nada de sadismo, ni alegría, ni inquietud, nada. Estaba tan tranquilo como siempre. Zorro estaba atrapado allí con él, y Endeavor estaba tan tranquilo como podía estarlo. Cuando su respiración se negó a calmarse, Izuku decidió hacer lo que mejor sabía hacer, improvisar. No se oía mucho en la habitación, pero aún así corrió por el borde, probablemente pareciendo un loco a Endeavor, pero no le importaba lo que pensara ese hombre. Entonces su mano se aferró a una ventana que se podía abrir. Izuku Midori ya quisiera disculparse hasta los huesos por lo que estaba a punto de hacer. Ahí está, arrastraba las palabras porque su mandíbula aún estaba sanando, pero Endeavor debió de captar el mensaje, pues su corazón latía con fuerza hacia donde estaba Fox. Solo llegó unos segundos tarde, pues saltó por la ventana. El viento sopló entre sus mechones de pelo, arrancándole la sudadera e intentando quitarle el abrigo por completo. Podría haber intentado usarlo como paracaídas, pero ya era demasiado tarde. El suelo se acercaba cada vez más. En unos minutos, no sería más que un montón de huesos rotos. Entonces surgirían las preguntas pertinentes sobre la naturaleza de sus poderes curativos. Mierda, ¿y si su padre se enteraba por eso? Seguro que no hay mucha gente con dones curativos. Fox reprimió su creciente pánico para concentrarse. Tenía que concentrarse. No se oían muchos latidos en el suelo, ya era de noche. Quizás podría usar su campo de fuerza. Nunca lo habían usado así, pero al menos tenía que intentarlo. No podría romperle los huesos más de lo que estaban a punto de hacerlo. Extendió el brazo. El viento le subió la manga hasta el codo, enfriando aún más su piel. La energía se le arrancó del pecho y empezó a acumularse en las yemas de los dedos, desgarrándose la piel para salir.
para seguir alimentándose de él y disipar el exceso de energía. Cuando el suelo pareció lo suficientemente cerca en su pequeña rendija de visión, lo dejó escapar. Un abismo de luz que absorbió toda su energía y, sin embargo, de alguna manera, lo detuvo a pocos metros del suelo. Una carcajada salió de sus pulmones sin quererlo. Incluso cuando la luz se disipó y su cabeza golpeó el suelo, de todos modos, siguió riendo. Hasta que oyó unos latidos que venían desde el edificio y empezó a correr. Fox tendría que dar varias vueltas para librarse de ellos antes de ir a ver a Davi, pero la adrenalina que corría por sus venas era más que suficiente para lidiar con ello. Estaba vivo, había conseguido la información y no lo habían engañado. Que lo atraparan era un pequeño precio a pagar para poder ayudar a Eri. Davi tomó el disco duro sin pensarlo dos veces, lo conectó a una computadora al fondo del espacio gris y rió entre dientes mientras lo leía todo. Su mente estaba solo a medias mientras Davi señalaba cosas que no podía ver y explicaba con lujo de detalles cómo Endeavor había estado aceptando sobornos. Prometió no dejar que ningún héroe se involucrara en una pelea por algo que no mencionaría. Izuku no quería sacar conclusiones precipitadas sobre quién podría haber sido. Al menos todavía no, así que se quedó allí en silencio, asimilándolo. Entonces, cuando Davi tuvo una copia, tomó el disco duro y pidió lo que había venido a buscar, su información. En cambio, le dieron 4 balas que podrían incluso quitarle la vida. Quitarle su propia peculiaridad. La investigación de Kai Chisaki no era solo ciencia loca. Era real. Iba a ayudar a Eri. Cueste lo que cueste.